Bueno, Sergio, gracias por venir hasta acá a reflexionar un poco, a pensar, a charlar un poco en realidad sobre un tema sobre el que escribiste, que Sí. nos llamó la atención. A partir de ahí la convocatoria, todavía los que quieran leer la nota en Panamá la pueden ver. Ahí hay una promesa de una segunda parte, veremos si... Ciudad escrita, ciudad filmada. Ciudad escrita, ciudad filmada, claro. El título de esta nota era La ciudad es más que su gente, ¿no? Claro. Es una frase de una película. Claro, yo podría decir, es más que su arquitectura también, ¿no? Es más que sus edificios también. Sí, claro. Pero claro, es claro. Bueno, para provocar la conversación. Digo, bueno, no. pero hay un punto que es interesante, que es que ¿cuándo aparece la ciudad en el cine? ¿No? Que eso es un punto interesante, ¿no? En el sentido de que sabemos que el cine empieza siendo documental, con lo cual los hermanos Lumière filmaron espacios de la ciudad, filmaron el frente de su fábrica, filmaron la llegada del tren a la Ciotat, filmaron un muro que cae, digamos, filmaron cosas de la ciudad, momentos de la ciudad. El cine empieza siendo documental. Claro. Y luego va corriéndose a la ficción, es decir, va metiéndose adentro de un estudio, ya en la época muda, un estudio que les permitía que evitar el azar que produce la filmación al aire libre, donde si llueve no puede filmar, sí. si graniza no puede filmar, si hay mucho sol no puede filmar, en fin, hay algo Te solucionan en parte, digamos, la cuestión escenográfica, ¿no? Hollywood fue eso, fue inventar una ciudad duplicando la ciudad real adentro de un estudio. Las personas que trabajaban en el viejo cine estudio, incluso en el cine argentino, que también tuvo su época de producir la ciudad dentro de un estudio, hacían un chiste, que decían, tráeme el árbol, le decía al escenógrafo. Entonces era el árbol de la calle que salía en todas las películas, el mismo árbol con la misma calle. Claro, claro. Era el árbol con la calle, sí, ¿no? Sí. Es decir, era como duplicar el mundo a través de estudios y quedar resguardados. Y la ciudad quedaba como intocada afuera, ¿no? En la nota vos hablás del cine, hablás también de la literatura, ¿no? Sí. Digamos, como abordaje y como definiciones también de la ciudad y cómo abordan la ciudad. Sí. Haces un recorrido incluso por varios textos. Sí, porque empiezo con la ciudad inventada de Onetti. Claro, con Santa María, ¿no? Sí. La ciudad inventada y ese mapa de la ciudad, digamos, la ciudad real y la ciudad, digamos, sí, inventada, o la ciudad, digamos, que siempre está como en movimiento, ¿no? Sí, bueno, es famoso porque muchos escritores, no solo Baudelaire, son flaneurs, sí. es decir, personas que... Te iba a decir que no lo mencionás la figura en el texto, pero sí. Yo lo anoté, digo, porque hablas de esto de cuando el extranjero ve la ciudad o cuando el viajante, ¿no? El que viaja y recorre la ciudad. Bueno, Calvino, por ejemplo, ¿no? Claro. Digamos, esa, claro. Las ciudades como que va recorriendo y demás. En Calvino también la ciudad narrada, ¿no? La ciudad narrada. Porque el relato a Kubla Khan, el de Marco Polo a Kubla Khan, claro. Él le cuenta de las ciudades que visita, ¿no? Claro, y el otro imagina ciudades, ¿no? Imagina lugares a partir del relato de Marco Polo, que es como el gran visitador, ¿no? Y ahora mencionás lo de Flaner, también es eso, digamos, un poco... Benjamin también reflexiona sobre esta cuestión del Flaner, ¿no? De esto y vos hablás del viajante o del que visita la ciudad y que va visitando la ciudad. El Flaner que toma cierta distancia, que se mezcla en la multitud, que toma distancia, que observa. Después de distancia, la distancia le permite mirar. Claro, la distancia le permite mirar. Detectar, ¿no? Sí. Alguien que se pierde sin perderse, digamos, o sea, no es alguien exactamente. Que, ¿no? Se pierde para encontrarse de otra manera. Sí. Sí, es eso, ¿no? Es decir, porque también está la ciudad recorrida. A mí, por ejemplo, me molestan mucho los documentales filmados desde los autos, porque tengo la sensación de que hay gente muy perezosa, que pone la cámara en la ventanilla y filma la ciudad. Digo, claro. y finalmente no mira nada, ¿no? Claro. El que mira es el que, para filmar hay que caminar, tenés que parar y mirar. Sí. Y eso es lo que te permite también redescubrir la ciudad, ¿no? Sí. La ciudad y las capas de la ciudad.
Sí. ¿no? Las capas que hay debajo. En este lugar hubo tal cosa, ¿no? Uno muchas veces va a buscar esos lugares donde sucedieron cosas, ¿no? Hace poco estuve con Luis Guzmán, el escritor, me contaba que fue a buscar la casa de Elvis. Y Claro. fue a buscar ese lugar, es un museo, etcétera, etcétera. Y que después fue a buscar la casa de Faulkner, ¿no? Es decir, vas a buscar lugares donde por ahí está o por ahí no está. Sí. Pero hay algo que hubo ahí que es parte como la memoria de ese lugar, ¿no? Ujú. Digamos, como los lugares, las casas, etcétera, por el tema de las reconversiones edilicias, también son como palimpsestos, Sí. como Sí. los cuadros, ¿no? Sí, sí, Que sí. están pintados uno arriba del otro. Sí. Y hablas de las ciudades escritas y Sí. las ciudades letradas, bueno, tomando ahí un poco la literatura también, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, ¿qué ciudad escriben los escritores? ¿Qué hacen los escritores con la ciudad? ¿No? Yo ahí pongo un momento de una película de José Martínez Sola llamada La Cara, donde el director intenta hacer como una especie de giro, de relación con la novela de Roberto Arlt, del tema del el personaje que se irradia por la ciudad. Claro, ¿no? sí, y las ciudades Entonces, irradiantes. Digamos. exactamente, exactamente. El escritor es un personaje que se irradia de la ciudad. Digo, de los escritores que a uno le gustan más a los que le gustan menos, desde Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, cuando recorre, cuando marca los lugares de su sector social, porque la literatura es un poco eso, Sí, ¿no? sí, sí. Por un lado la puede inventar como hace Onetti, y por otro lado, o como hace Un Pueblo, como hace García Márquez, o por otro lado la puede recortar, que eso también es interesante, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué ciudad recorta cada uno? Que si uno mira, si uno lo pasa al cine, ¿no? Digamos, Woody Allen no filma en Brooklyn, no filma en el Bronx, filma en el Village, filma en Soho, Sí. filma ciertas zonas, filma las zonas donde circula cierta cultura de clase media, cierta zona ilustrada. Esa es su zona. Después siguió Woody Allen, ¿no? Con París, con Roma. Sí, efectivamente. Es más, estaban en los títulos. Toma las ciudades, digamos. ¿No? Claro, estaban en los títulos, ¿no? Barcelona, Roma. Barcelona. Tenía que poner el título de la ciudad en el título, ¿no? Claro, sí. Por contrato que debe haber sido eso. Yo no Sí, me acuerdo, sí, pero debe haber sí, sido sí. así, ¿no? Sí, sí. Pero la ciudad en el cine, y esto es lo que quería como un poco recuperar, Sí. perdóname si me voy un poco de No, tema. no, está bien. Arranca un poco como en los años 50, cuando la cámara, los franceses, la Nouvelle Vague, los 400 golpes de Truffaut, los franceses, Godard, etcétera, salen a la calle a filmar París. Entonces, como el cine francés era un cine literario, de estudio, Sí. ellos no aguantaban ese cine, decían, pero ¿y nuestra ciudad? ¿A dónde? No, en los lugares donde nosotros vivimos no están. Claro. Lo único que podemos hacer es filmarlo nosotros. Entonces vamos a filmar la casa de nuestros amigos, Claro. nuestra panadería, nuestro bar, nuestro cine, nuestra plaza, ¿no? Sí. Y ahí el cine sale a la calle. Cuando el cine sale a la calle, con el neorrealismo italiano primero y con la Nouvelle Vague después, ahí redescubre la ciudad. Y ahí el cine se abre totalmente del estudio. Ujú. ¿No? Y me interesa esto que marcás, este binomio, porque yo creo que es así, esta dualidad, digamos, la ciudad real y lo imaginado. Pues en realidad, ¿cuál es la ciudad real? Digamos, en definitiva, cuando hablas la ciudad letrada, o la ciudad narrada, o la ciudad escrita, o cómo se lee la ciudad, ¿no? Y ese mapa incompleto de Onetti y demás, porque, digamos, la ciudad es la que imaginamos también, ¿no? La ciudad es imaginaria, es la ciudad imaginada, digamos, ¿cuál es la ciudad real? Sí, cada uno tiene su ciudad. Cada uno tiene Y cuando la escribís, cuando la narrás, ahí hay algo que notaba en tu artículo. Por un lado es más libre, ¿no? Porque es tantas ciudades como las que se escriben, ¿no? Digamos. Pero por otro lado, en una parte mencionás, bueno, la ciudad un poco es rehén de esa narración, o de esa escritura, o de esa literatura, ¿no? Sí. Digamos, bueno, es esta la ciudad. Sí, porque es decir, lo que sucede es que, por supuesto que cuando lo escribe, cuando es escrita, no sé, cuando Dalmaceto escribe el microcentro de Buenos Aires, que fue su zona,
¿no? También, sí, tiene novelas sobre su familia italiana, etcétera, pero tiene muchos cuentos, relatos que ocurren en esa zona, ¿no? En esa zona que va como entre Maipú, Florida, Viamonte, Santa Fe, Tres Sargentos, 25 de Mayo, muchos relatos que ocurren. Y era la zona donde vivía él, ¿no? Y ese es como Marechal en Adán, Buenos Aires, digamos que es Villa Crespo. Exactamente, ¿no? exactamente. O Borges con Palermo, ¿no? Palermo. Claro. Digamos, Borges no escribía Mataderos, no escribía, qué sé yo, no sé, Núñez. Escribía Palermo. Era la zona que le interesaba a él por las casas bajas, en fin. Pero son su ciudad. Es decir, ellos recortan algo y a su vez dejan, como es literatura, la literatura permite que el espectador imagine ahí lo que quiere. Sí. La ciudad que quiere. Ahora, cuando el cine la filma, sucede algo diferente, que es, ¿qué pasa con ese referente? ¿No? Es la ciudad, por eso había un teórico llamado André Bazin que decía, el cine no congela, momifica. Lo mencionas también. La vuelve momia. No me acuerdo, momia por un lado y por otro lado, no sé, movimiento, no me acuerdo bien Exactamente, cuál es exactamente. Pero, es decir, pero la momifica, la deja en el tiempo. Momifica todo el cine, momifica también los rostros. Por eso los actores cuando se miran sus películas viejas lloran, porque ven su cara exactamente como era, ¿no? Claro. Y ya no son, ¿no? Ahora, el cine momifica la ciudad porque la deja momia para siempre. Es cómo era esa ciudad en ese momento. Y la hace eterna en un punto, ¿no? Y al mismo tiempo la recorta. ¿Por qué? Porque hay algo que muchas veces la gente por ahí no entiende, que cuando el personaje entra en una casa, por ahí la puerta de calle y el living no son del mismo lugar. Claro. La puerta es un lado y el interior es en otro. Sí. O la calle donde el personaje camina es una y cuando entra en el interior del bar es otro lugar. Claro. Es decir, la momifica y la reinventa. La reinventa. Entonces, eso es lo que tiene, por eso es muy difícil decir la ciudad, son las ciudades. Y las ciudades en un punto son siempre visibles y siempre invisibles, para parafrasear a Calvino, ¿no? Claro. Es decir, son invisibles y al mismo tiempo uno las hace visibles. Sí. ¿No? Sí. A mí me interesaba porque me interesa también el punto de vista narrativo de cómo son contadas las ciudades, ¿no? Cómo se cuentan la ciudad. Y si querés te pongo también el condimento político, digamos. Cómo desde las narrativas de gobierno de determinadas ciudades, sí, y también, digamos, intentan generar cierta identidad, definirlas, sentido de comunidad. Digamos, marcas eso, pintadas, fotos, homenajes. ¿No? Plaza de Mayo en un momento dado va a ser como una especie de gran feria de inscripciones, ¿no? Porque va a tener tantas más inscripciones que la plaza misma. Sí. ¿No? A medida que pasa el tiempo, cada uno va inscribiendo otras cosas, ¿no? Es decir, los lugares tienen como esa memoria también, pero también es cierto que los lugares son como apropiados, ¿no? Por ejemplo, fue interesante en ese sentido cuando apareció el tema del balcón de Cristina, que todos empezaron a hablar del balcón de Gaspar Campos, de Perón, ¿no? Es decir, era un lugar... O se hablaba también de Puerta de Hierro en la comparación política, es decir, el lugar a donde van a ir a visitar o a la peregrinación, ¿no? La peregrinación. Pero estaba dado por un lugar, por supuesto que estaba dado por el caso de Perón, pero estaba dado por un lugar, es decir, los lugares tienen algo que produce pertenencia, identificación. A todos nos gusta ver los lugares y nos gusta también que nos sorprendan los lugares. Es decir, a mí me pasa viendo películas argentinas que digo, ¿y esto dónde es? Qué bueno está este lugar. ¿Dónde lo encontraron? Claro. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque hay alguien que miró la ciudad distinto que vos. Sí. Bueno, por eso también la figura del viajante, del turista o el extranjero, voy a decir una cosa, ¿no? No sé si el turista, el extranjero que observa de manera distinta la ciudad y por ahí la observa mejor, o si se puede decir mejor, ¿no? Que el que la habita, diariamente. Sí, digamos. o ilumina una se zona... acerca más a esa cosa del flaneur, digamos, ¿no? Que toma cierta distancia y que la ve o que ve cosas que quien la habita a diario no ve. Exactamente. Bueno, pero en el caso del extranjero es interesante porque muchas veces
te mete en una especie de sociolecto urbano, digamos, Claro, ¿no? sí. Te mete, no sé, a mí me ha pasado viendo películas hechas por venezolanos en Buenos Aires y vos decís, es otra ciudad, Sí, ¿no? claro. Hay una película que se hizo que se estrenó el año pasado, de un ¿Vos gran hablas de alguna película que decís que tuvo mejor reflejada Buenos Aires por un Claro, la película de Wong director? Kar-wai, claro, Happy Together, Felices Juntos. Sí, Es un director de Hong Kong que vino acá con la idea de que iba a ser una especie de versión de creo que Maldición Eterna quien lea estas páginas, de Manuel Puig o una de esas, novelas de Puig, y finalmente terminó filmando la historia de un romance gay en Buenos Aires en ese momento, en un momento en que el cine argentino no salía a la calle. El cine argentino no filmaba a la calle. Y ahí los directores jóvenes dijeron, no, la calle es nuestra. Tiene que venir un tipo de Hong Kong a enseñarnos cómo filmar Buenos Aires. Claro. Nosotros la vamos a filmar. Claro. Tenemos que recuperar la ciudad para el cine. Entonces, en ese sentido, el cine de los 90, el fines de los 90, de la renovación, películas como Mundo Grúa, Pizza Birrafazo, etcétera, recuperan totalmente la ciudad. Sí. ¿No? El momento ese donde el personaje de Pizza Birrafazo rompe el candado del obelisco y entra y vemos el interior del obelisco, Claro. más allá de que le agregaron afiches de chicas desnudas, Sí, etcétera, sí. el rodaje, fue un momento increíble. Para mí fue increíble, porque era Eso que está es ahí lo que y siempre que nunca- soñamos claro, entrar. claro. ¿Qué hay ahí, no? Sí, sí, ¿Qué hay sí. ahí? ¿Qué hay en ese lugar, no? En ese sentido, el cine es como que recupera todo eso y también nos reordena la ciudad y también le da algo que es interesante, ¿no? Le da una marca. Porque hay muchos lugares del cine que después la gente va a ver y que los descubrió el cine. Todos Sí. quieren ir a buscar el banco que filmó Woody Allen en Manhattan. Sí. A ver dónde está. Yo quiero sentarme en ese banco y que se vea el puente Sí, sí, igual sí. que como se ve en esa escena, ¿no? Mucho turismo se mueve al ritmo de esas cuestiones, ¿no? Claro. Sí. Hay una de Buenos Aires también, no me acuerdo cuál, que bueno, que donde comió, donde viene Robert De Niro, claro. Sí, Donde comió el pancho, donde el puente tal, o donde comió tal cosa, fue a comer un bife, y bueno, Mirá, es decir. yo escribí un libro, el año pasado va a salir acá el año que viene, sobre los archivos, que se llama lo que traemos del olvido, sobre la noción de archivo, no solo en cine. Y hay un momento donde cuento en el libro que en San Francisco hay un tour de la película Vértigo. Vos vas a ver los lugares donde se filmó Vértigo. Claro. Entonces vas a buscar el lugar donde Kim Novak se tira en el puente, vas a buscar el lugar donde ellos se paran adelante de la secuoya, vas a buscar la calle donde está... Los lugares de la película. Es decir, los lugares están completamente sí. inmortalizados. Sí, pasa con Medianoche en París, digamos, ¿no? Sí. Es decir, los lugares del cine, las ciudades que el cine inventa, ¿no? O que el cine nos presenta de tal manera que se vuelven pregnantes también para nosotros. Y nosotros creemos conocer esos lugares a través del cine. Exactamente. ¿No? Y muchas veces lo leemos en la narrativa y queremos conocer... Bueno, de tanto ver películas de Hollywood y demás, uno cuando tiene la posibilidad de ir a Nueva York por primera vez, le parece que ya estuvo ahí, ¿no? Bueno, Es decir, porque sí. de tanto verlo... sí, pero también la literatura, por ejemplo, es interesante en ese sentido. El caso de la Dublín de Joyce en el Ulises, ¿no? Un personaje que camina. Finalmente es un personaje que camina y es todo lo que piensa un personaje mientras camina. Y mientras camina piensa y está la ciudad también. Entonces está mezclado el plano objetivo del andar por la ciudad y el plano subjetivo de lo que piensa, las cosas que va pensando, las asociaciones que uno va teniendo mientras camina, que son las cosas que nos pasan a nosotros también cuando vamos por la ciudad. Sí. Y de pronto algo nos detiene, vamos pensando en algo y de pronto algo nos llama la atención y volvemos a la ciudad. ¿No? Ese giro, sí. ¿No? Entre la ciudad vivida y la ciudad subjetivada, por de alguna manera, ¿no? Sí. Y es interesante cómo el cine y la literatura... Bueno, habría que pensar en el caso de otras disciplinas artísticas, ¿no? Pero el cine y la literatura piensan en la ciudad y hay algo de lo que no hablamos en un ratito. Bueno, la arquitectura seguramente, digamos, ¿no? Bueno, hay una película, hay todo un género de la arquitectura en el cine. Sí, hay urbanismo, digamos, sí, ¿no? hay festivales que tienen secciones de cine y arquitectura. Hay directores como Heinz Emigholz, que dedicó toda su vida
a filmar películas que tienen que ver con lugares, casas, construcciones, etcétera. Hay una secuencia muy famosa y muy querida por los amantes del cine de la película Caro Diario de Nanni Moretti, que es un momento del primer episodio donde él recorre Roma y va identificando las zonas de las que nunca nadie habla, los barrios de los que no hablan. Va en moto. Bueno, ¿cuánta gente dice me gusta esta película porque te muestra tal ciudad de determinada forma, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque está la ilusión de que viajás. Claro, sí. Está la ilusión de que viajás, ¿no? Quizás habría que pensar, no lo tengo tan claro, si la experiencia de viajar quizás no está más en la literatura, porque la literatura produce una subjetividad Mayor imaginación. y una interioridad mucho más grande que el cine. El cine tiene un acercamiento más material, ¿no? Claro. Si cuando Nanni Moretti recorre los barrios, empieza a hacer chistes sobre los barrios, y es más, hay un momento donde llega un barrio, no me acuerdo si se llama, cómo se llama el barrio en Roma, que llega a un lugar y le parece horrible porque la gente está comprando pizza de cartón y en pantuflas y alquilando videos, y para hablar con uno y le dice, ¿por qué se vinieron a esta zona en las afueras de la ciudad? Si Roma era hermosa en los años 60, ¿por qué se vinieron? No, bueno, queríamos tranquilidad, pero dice, ¿por qué se fueron de Roma? Si Roma era muy linda, dice en ese momento, ¿no? Como la ciudad es un tema también del cine. Sí. Y de la literatura y del cine, sí, obviamente. Y es un tema, y es, bueno, por ahí, por la pasión que uno tiene en el tema, digamos, es como el gran tema. Es el tema de la política también, es el tema de, digo, es la ciudad, es donde las cosas suceden, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué es una marcha? Claro. Cuando uno lee el detalle sobre una marcha política, ¿no? Dice, bueno, uno lee la previa. Entonces, esto va a estar cortado, esto va a estar cortado, esto va a estar cortado. Es decir, están seccionando la ciudad por la que la gente va a circular. Sí. Están armando un recorrido, están reconstruyendo un espacio que es el espacio donde esa movilización va a suceder, ¿no? Y es interesante pensar en ese sentido las discusiones que hubo con la actual ministra de Seguridad. Pero por ahí mencionas el libro también, Especies de Espacios, ¿no? Sí. No leí ese. ¿Verdad? Sí. Sí. Pero, por ejemplo, la discusión que hubo con la ministra de Seguridad de si ir arriba de la vereda o abajo de la vereda, claro. ¿No? Es decir, ¿a dónde es una marcha? ¿En qué parte de la ciudad se marcha? Sí. ¿Y en qué parte no? ¿Y dónde se vive la democracia si no es en la ciudad, no? Digamos, Bueno, claro, sí. Hace poco un politólogo amigo, hace unos años, me decía, en Estados Unidos, donde hay gente, ganan los demócratas. Donde está vacío, gana el republicano. Sí, y también hay diferencia, claro, entre las grandes ciudades, las grandes metrópolis, la vida más cosmopolita, digamos, frente a lo que es el interior o las partes más conservadores en un punto, ¿no? Pero vos pensás, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de los años de la dictadura militar, el cine argentino tiene, bueno, distintas películas, pero incluso hay una película muy marginal que se llama... una película de Miguel Bejo que se llama Betonario contra Super, que es la historia de un dibujante de historietas hecha en el año 78, con lo cual, peligro. Sí. Y toda la película es interiores. Está toda filmada dentro de casa. Es como una especie de película clandestina, donde la ciudad no existe. Claro que no podés filmar en la ciudad, te llevan preso. Claro. Entonces el tipo filma la película medio clandestinamente en la ciudad y después se va a Francia. Sí. ¿No? Pero digo, como los espacios urbanos y los espacios de la filmación también definen relaciones con el afuera, ¿no? Con lo que es lo que sucede en el afuera y lo que sucede en el cine como una exposición frente a ese afuera. O también la reducción, ¿no? Por ejemplo, en los años 40, 50, el cine eran ciertos espacios reconstruidos en estudios, ¿no? Por ejemplo, el café de tango en el cine argentino, el bar de cabareteras del cine mexicano, ¿no? Lugares emblemáticos, claro. ¿no? Como ciertos lugares en los cuales los personajes, la estación de policía en el policial, la estación de el diario en la película, la redacción, ¿no? La oficina en el cine argentino de los 70, que es una zona 60, 70, emblemática, aparece en casi todas las películas. La oficina, la rutina, es decir, el espacio como un modo de tematizar un cierto estar de cierta burguesía en este caso, ¿no? Sí. Pero bueno, es interesante, los espacios recurrentes. Sí.
Y reflexionar sobre la ciudad, vos sabés que vivimos en un mundo cada vez más urbano. Hay un dato que se repite mucho, pero que es que en el año 2050 el 70% de la población va a ser urbana. Y yo digo, en América Latina ya hace tiempo que más del 80% de la población ya es urbana. Y en Argentina todavía más del 90% de la población es urbana. Con lo cual nos obliga a reflexionar permanentemente sobre qué pasa con las ciudades. Las ciudades son un fenómeno lejos de estar momificadas en expansión, digamos, en Sí. estos grandes continuos urbanos como el conurbano que tenemos acá cerca, el conurbano bonaerense, ¿no? Pero hay otros conurbanos, las conurbaciones y demás. Por lo tanto, reflexionar desde distintos puntos de vista, esta mirada que vos haces desde el cine, desde la literatura y demás, digamos, y lo imaginario, lo real y lo imaginario, lo letrado. Bueno, Rama, por ejemplo, que vos lo mencionás, habla mucho de la ciudad americana, ¿no? De la ciudad, y cómo lo letrado, en cierto punto, se usaba como una especie de, digamos, quien escribía la ciudad, esa literatura, la definía y por tanto era como, digamos, era una forma de imperialismo, si se quiere, ¿no? De decir, bueno, las élites que, digamos, dominaban dominaban la ciudad, ¿no? Por eso él dice que la ciudad se revela, de alguna manera, en América se rebelan contra ese patrón, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando fui a Santiago de Chile y me dijeron, Santiago no tiene, digo, ¿dónde termina la ciudad? No termina, me dijeron. Claro. Digo, ¿cómo no termina? Para mí, que nací en la capital federal, es como, yo tengo claro que es la ciudad donde termina la capital federal. Sí. Me dice, no termina, la gente sigue radiándose para arriba del cerro, no tiene fin, no hay un límite. Es decir, pero, ¿y cómo? Pero a mí no entraba en mi cabeza, es decir, no podía entender que esa ciudad no tuviera un croquis estricto, sino que se iban apropiando de esa ciudad y la ciudad se iba expandiendo en distintas direcciones. Es más, como suele ocurrir en muchas ciudades de América Latina. Sí, no conozco, pero algo similar ocurre con Lima, digamos, algo similar ocurre, digamos, son grandes metrópolis. Y si quiere Buenos Aires, porque nos ponemos límites, cosas, pero es el área metropolitana, digamos, habría que repensarlo también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también es cierto que las ciudades están vivas, ¿no? Es decir, no. Y en ese sentido hay modos de filmarla y de filmar las vidas de la ciudad a partir de sus cambios, ¿no? Hay una película muy linda que se llama El repartidor está llegando, que hizo Martín Rejman, un gran director y gran escritor, que filmó mucho en la ciudad y que se la pasa redescubriendo lugares de la ciudad, que es una película hecha, que empezó un poco en pandemia, que es una película sobre los rapis venezolanos. Y la película empieza filmada en pandemia, siguiendo a los rapis venezolanos de noche. Claro. Y es como una especie de película, parece una película de ciencia ficción. Están todos con la escafandra, con el buzo, llevando esos cosos cuadrados en el medio de la ciudad, pero de a 20, haciendo sus entregas. Y es una Buenos Aires que decís, yo no la vi esta. Es como, hay una ciudad que circula por un lado que uno no ve, ¿no? Y de pronto el ojo del cineasta captura algo, ¿no? Captura algo que le llama la atención. Dice, acá hay algo para contar, ¿no? Y finalmente es algo sobre la vida de los rapis en Buenos Aires, después se va a Venezuela, a Caracas, perdón, ¿sí? Y es muy interesante cómo te ilumina una zona de la ciudad que vos no viste. Claro. Aunque uno cree que conoce todo de la ciudad, que la transita, que la camina, que fue a distintos lados. Sí, no tiene que ver con lugares que uno no visita, sino que no ve, digamos, ¿no? Sí. No presta atención, no posa la mirada ahí, digamos, ¿no? Sí. Es decir, para mí siempre es un gran tema ver también cómo se filma y cómo se escribe la ciudad, ¿no? Yo te contaba que hace tiempo estoy dando vueltas con la idea de hacer algo sobre Buenos Aires, filmar algo, pensando como distintos modos de la ciudad, ¿no? Y le fui dando vueltas, ¿no? Es decir, por lugares, por objetos de personajes emblemáticos. ¿Y qué es lo que te interesa captar, digamos? No, me parece que es una ciudad que no está contada documentalmente, ¿no? Por supuesto, me agarra una especie de ambición totalizadora, que sabemos que es imposible. Inabarcable. Claro, exactamente. Y tampoco hacer una película nostálgica de la Buenos Aires que no fue, o incluso que yo no viví, ¿no? Porque por supuesto que uno también tiene nostalgia
por cosas que le contaron de la ciudad que uno no vivió. Claro. ¿No? La gente que tiene 15, 20 años más que yo te dice, vos no sabés lo que era Buenos Aires en los años 50, lo que era la noche de Buenos Aires. Uno lo ve en las películas, ¿no? Claro. Y uno ve que ahí es otra cosa, digamos, no solamente no había gente durmiendo en la calle y no había autopistas, etcétera, sino también hay algo de lo que sucede en esa ciudad, del modo de vivir que el cine captura, que ahora no está, ¿no? Es decir, yo sigo dándole vuelta a ver cómo filmar Buenos Aires, Claro. ¿no? ¿Cómo se puede filmar Buenos Aires? Sí, sí. Bueno, yo vivo en la ciudad de La Plata y La Plata tiene la particularidad de ser una ciudad diseñada. Digamos, una ciudad más moderna, si se quiere, una ciudad que como fue diseñada, existe esa idea de si tiene que, un poco me hacía acordar lo del plano de Onetti y cosas, si tiene que seguir manteniendo esa idea, aunque la ciudad se expandió un montón y es imposible, esa cuadrícula con las diagonales, con las plazas cada 6 cuadras y demás, es imposible, y la ciudad necesita ser reinventada, digamos, y cuando fue diseñada también con una idea de modernidad, porque también, digamos, una cuestión incluso de sanidad, porque se hacían avenidas grandes por lo que pasaba en la época, digamos, una serie de características y qué tiene que ser hoy, ¿no? Entonces esa tensión que hay, si tiene que respetar ese espíritu fundacional, que era una ciudad de unidad, de progresista y demás, o simplemente, digamos, rescatar eso implica que hoy tiene que ser otra cosa, reinventarse la ciudad, ¿no? Y cómo es narrada esa ciudad. Porque si es el espíritu fundación. Sí, es una tentación conservadora esa, claro, ¿no? Claro. Que es que las cosas tienen que ser... Como fueron pensadas en su espíritu fundacional, ¿no? Porque todos los lugares finalmente tenían que tener una placa de homenajes. En todos los lugares casi pasó algo. Claro. ¿no? Digo, en todos los lugares nació alguien, o pasó algo, claro. murió alguien, y no vas a poner placa por toda la ciudad. Sí, claro. ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, es ese movimiento entre cómo conservar en el cambio, sería, ¿no? Yo había escrito también un guión sobre qué ocurría en La Plata. O la mirada nostálgica, como vos marcabas recién, o bueno, nada, ¿no? Sí, la mirada nostálgica es un problema, ¿no? Es un problema porque, no solamente porque, como siempre, embellece todo por el solo hecho de que ya no está, o porque uno lo vivió, ¿no? Hay algo que es lindo, bueno, noble, porque lo vivió uno, claro. ¿no? Y en realidad las ciudades tienen que ser como... Tienen que ser lo que sucede en ellas también, lo que las personas hacemos en ellas. Sí. ¿no? A pesar de que el personaje de Invasión dice la ciudad es más que la gente, claro. Porque la gente pasa y la ciudad queda, efectivamente. Sí. Y porque, bueno, esa película justamente es una película sobre la defensa de Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero que ahora se actualizó con el Eternauta y todo. Eso te iba a decir, bueno, ahí hay otra mirada, ¿no? Lo del Eternauta, que aparte, digamos, es una... Política también, ¿no? Sí, una hay una invasión. Política, sí. Pero es otra forma de contar la ciudad también, ¿no? Sí, claro. Y que incluso contarla hacia afuera, porque es una serie muy vista fuera de Buenos Aires. Digamos, una mirada... Sí, claro. Sí, sí y todos buscamos identificar los lugares. Sí, claro. No, en la glorieta de Belgrano, sí. Todo lo que pasa es que hay una parte que no es Buenos Aires. Claro. Que viene del norte, de zona norte, es como es una serie que se irradia de zona norte hacia el norte de la ciudad, digamos, ¿no? Pero ¿qué es la defensa de la ciudad y qué es lo que se defiende también? ¿No? ¿Qué es lo que ellos defienden las tradiciones? En Invasión, la película de Santiago también. Se defienden las tradiciones de la ciudad, ¿no? La reunión de los amigos, en fin, cierta convivialidad, cierta forma de entender la ciudad. Bueno, lo de lo viejo funciona, un poco hace referencia a eso, ¿no? Sí. Pero ahí hay otro punto que también es interesante, que yo un poco lo pongo en la nota, que es cómo nos ven. Es decir, la ciudad, Buenos Aires, en el sentido de cómo nos ven. Cuando nosotros los de clase media de Argentina decimos cómo nos ven, pensamos en Buenos Aires. Somos completamente porteños. ¿Cómo nos ven a los argentinos? Es como nos ven en Buenos Aires. Sí, absolutamente. Es decir, cómo los hábitos no son los hábitos de un salteño, un misionero. Siempre pensamos en cómo nos ven a nosotros de Buenos Aires, ¿no? Sí.
Y en ese sentido, la mirada de la afuera es una mirada que valida, pero también, como siempre, cuando ataca, cuando cuestiona, nosotros defendemos la ciudad que tenemos, ¿no? Defendemos lo que tenemos, Sí, sí. ¿no? Y al mismo tiempo... Y si vos tenés que contar Buenos Aires, digamos, también es una decisión desde dónde te parás, ¿no? Digamos, cómo la... Sí, sí. ¿Desde dónde la contás? Sí, por Digamos. empezar, ¿dónde pones la línea divisoria? ¿Vas a contar el norte, vas a contar el sur, el este o el oeste? Cada cosa, digamos, ¿vas a contar Liniers o vas a contar Retiro? ¿Qué estación vas a contar? ¿No? Efectivamente, Liniers es una estación, es una terminal que casi no aparece en el cine argentino. Y es un nodo, digamos. Total, pero es un nodo de cierta zona de clase que el cine argentino no mira, ¿no? Aparece mucho Retiro, por supuesto, mucho Constitución y eventualmente Plaza 11, ¿no? Pero en general, Liniers es una zona que no aparece, ¿no? En general, el oeste tiene poca representación en el cine argentino. Aparece mucho, por supuesto, el centro, el centro. Y el sur, Made in Lanús, pienso. El sur, no, bueno, lo que pasa es que el cine en Argentina empieza en el centro, porque los primeros negocios de venta de equipos de cine eran de fotografía, después del cine, estaban en la calle Lavalle. Claro. Por eso después se hicieron los cines ahí. Porque el cine ya estaba ahí. Es decir, Claro. El alquiler de equipamiento, etcétera, etcétera, todo circulaba ahí. Por supuesto, era toda esa zona, porque ahí estaban los diarios, estaban los teatros, había todo una zona cultural muy fuerte, ¿no? Pero el cine arranca ahí, arranca en el centro, digamos, ¿no? Y entonces el centro siempre es muy filmado por parte del cine argentino, ¿no? Claro. ¿Y qué contar de Buenos Aires? ¿Qué contar hoy? Digo, en este desafío, digo, de... Interesante, ¿eh? Es interesante pensar. Es interesante porque a mí por razones obvias, siempre me tientan mucho los lugares desconocidos, ¿no? Las catacumbas, zonas que no se conocen, ¿no? Los lugares donde uno nunca entró, ¿no? En ese sentido, cuando se hace la movida esta de los museos que hace la ciudad. La noche de los museos. La noche de los museos. Me pasó a ir al centro de la masonería, que no había entrado nunca. Claro. No había entrado nunca. Y que solo puedes entrar ese día. Hablando de, hoy te hablaba de La Plata, hay toda una tradición, digamos, hay toda una cuestión masónica, digamos, de la También. Simbología y demás, sí. Por el Sí, trazado. las Por el escuadras, trazado. los trazados, los edificios públicos, la calle 52 que no existe porque están los edificios públicos que son iluminados de cosas, hay toda una... Sí, aparte de que sus fundadores, varios eran masones. Sí, entonces... pero digo, siempre está el tema de cómo contar cierta zona oculta, ¿no? Claro. De la ciudad, que es lo que no contaría un noticiero en la tele, ¿no? Claro, lo visible. Exactamente, porque la ciudad también tiene un plano de tierra y en ese sentido hay una secuencia hermosa que todos recordamos mucho de Nueve Reinas, de la película Nueve Reinas, Sí. que es el momento en que Darín le da la clase supuestamente a Gastón Pauls y le dice, mira ese, están todos los chorros, los ladrones, que están haciendo sus pequeños atracos en el centro de la ciudad. Una especie de flaneur, viste que el flaneur es eso, es mirar las personas también y decir, bueno, le sacás clase social, profesión y digamos, identidad un poco, digamos, de la observación, ¿no? Exactamente. Es una película muy urbana porque además el hervidero del centro está filmado de una manera como pocas veces en el cine argentino. Bueno, ahí te metes en otra mirada, en Nueve Reinas es otra mirada, el que está atento a otras cosas que uno no ve, ¿no? Habitualmente. Sí. Bueno, porque la ciudad es también el vértigo, ¿no? El vértigo y de pronto Buenos Aires en ese sentido me parece que es como una aparte ciudad. depende de qué uno está mirando, digamos, porque ellos prestaban atención a ciertas cosas, digamos, para hacer. Vos te descuidás y te roban, claro, esa era la idea, claro, ¿no? Sí. Mientras vos te cuidás, ellos te roban, claro, ¿no? Pero más allá de eso, es como... Hay algo con el tema de la velocidad para mí, ¿no? Que es... Y en ese sentido me parece que Buenos Aires
es muy interesante cuando algún extranjero cuenta que lo robaron, ¿no? Cuando vos hablas con un extranjero, decís, bueno, a ver, ¿cómo fue? ¿Dónde fui? ¿Dónde estabas vos? Bueno, yo estaba en tal lugar, me dice, toda gente bien, estaba todo bien. Le digo, claro, porque la ciudad, Buenos Aires es un poco eso. Hay un momento donde algo se crispa, ¿no? Claro. Y hay una chispa, incluso la cuestión de la violencia urbana en Buenos Aires también es así, ¿no? Sí. De repente hay algo que se activa, Claro. que uno no espera, se enciende una chispa y hay algo que revienta, ¿no? Pero uno no lo espera porque parece una ciudad tan amigable, Claro, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Y en ese sentido hay algo también como de los cambios de velocidades de la vida en la ciudad, ¿no? El lugar desde uno mira, ¿no? Yo todavía no lo hice, pero voy a hacer alguna vez el tour ese que hacen los micros por Buenos Aires, Claro. para ver qué dicen de la ciudad cuando uno va ahí arriba, Sí, ¿no? es verdad. ¿Qué te cuentan de ahí? Van mirando esa gente que Dicen que te escucha. sorprendés, sí. ¿Eh? Te sorprendés, digamos, desde eso, desde qué te dicen, hasta nada, cosas que por ahí no le prestaste atención, y la mirada turística de por ahí hace que veas otra cosa, ¿no? Sí. Y cuando uno viaja, porque ese es el inverso, Sí, ¿no? sí, sí. En lugar del viajero que Sí. mira la ciudad, el porteño o el personaje urbano que va a otros lugares, ¿no? En esa especie de comparación también, ¿no? De cómo es tu ciudad, qué es tu ciudad, qué tenés, qué no tenés, qué valorás, qué no valorás, ¿no? De la circularidad. Buenos Aires es una ciudad que se camina mucho, por ejemplo. Claro, sí, hay todos ciudades que son caminables, Claro, digamos. la gente de Los Ángeles no se le ocurriría caminar nada. Claro. La gente de Brasilia no Sí, camina. no ves tiene- nada, además, no si tiene- caminas. No ves nada, si caminas, digo, es siempre lo mismo. Sí, no, Pero, vacío. claro, pero hay algo ahí. El que camina, Bueno, mira. Woody Allen decía, ¿no? Esa cosa con Los Ángeles, lo único atractivo que tenía que se podía girar a la izquierda, ¿no? Algo así. Ok, Era, ok, digamos, claro, como que claro, no había claro. nada que lo sorprendiera. Claro, claro. Por eso París es una ciudad siempre filmada a la altura del hombre, ¿no? Claro. Ellos filman el hombre en la ciudad, el hombre, Claro, la mujer, digamos, pero claro, sí, sí. digo, la vida en la ciudad, la vida a ras de Claro, tierra, sí. ¿no? Si uno se pusiera a hacer, uno no lo hace en el cine, pero se pudiera contar la cantidad de planos de autopista que hay en el cine americano y la Claro. cantidad de planos de personajes caminando, va a encontrar que solamente los planos de autopista son 8:2 Claro. en la proporción, porque las ciudades es se como se vive la transitan los ciudad, espacios sí, claro. para ir a casas. Sí. Es decir, atraviesan la autopista y llegan a una casa. No se instalan en un otro lugar en general, ¿no? Es decir, la vida está arriba del auto. Y en la casa. ¿Eh? Y en la casa. Exactamente, exactamente. Pero en nuestras ciudades, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera, en París también, Madrid, es gente caminando la ciudad. Sí, totalmente. La noche, gente que camina la noche, con todo lo que vos puedas decir de la ciudad, de la seguridad, de las dificultades, etcétera, económicas. Son personas que caminan la noche. Y eso está en el cine argentino, por ejemplo, desde siempre. Sí, sí. Bueno, Buenos Aires, sus librerías, ¿no? Son algo que uno... La primera película sonora argentina, yo lo pongo en la nota, que se llama Los Tres Berretines. La segunda, bueno, salen las dos películas al mismo tiempo. Empieza con un plano subjetivo como desde un tranvía, digamos, donde se ven distintos lugares de Buenos Aires, ¿no? Plaza San Martín, el centro, etcétera, como una especie de subjetiva de la ciudad. Vamos entrando en esa ciudad. Después viene la anécdota, la trama, etcétera, pero empieza como filmando Buenos Aires, digamos, ¿no? Y después es una ciudad muy filmada por gente caminando. En los años 60, las historias de pareja, de jóvenes que caminan en la ciudad porque no tienen Sí, un mango, sí. entonces no tienen plata para ir a comer algo, para ir a tomar, entonces caminan, recorren la ciudad caminando, ¿no? Y uno agradece después como espectador porque eso te permite ver dónde y cómo eran las cosas. Claro. Hay un libro muy lindo que yo recomiendo. Es un libro sobre el cine policial argentino. Son películas policiales, son reseñas, etcétera, pero al final de la reseña aparecen los lugares donde se filmó. Que es algo que los dos autores historiadores medio obsesivos encontraron. Bueno, yo así me enteré, por ejemplo, que creo que es en El Vampiro Negro, una película de los años 50, aparece el entubamiento del Maldonado debajo de la Juan B. Justo.
Mirá. La filmaron, la persecución está filmada en un túnel, y ese túnel es cuando estaban entubando el arroyo. Entonces, pero yo me enteré porque leí esa sinopsis y digo, bueno, alguien va a decir, ¿a quién le importa ver eso? Claro. Bueno, a mí me importa. Claro. A mí me importa ver. En un momento alguien va a mirar y va a decir, dentro de 20 años va a decir, ¿cómo? ¿En Juan B. Justo y Córdoba había un puente? Claro. Porque no van a haberlo vivido. Sí, sí, y sí. en las películas va a aparecer, Claro. ¿no? Es decir, en ese sentido, también el cine repone un poco todo eso, ¿no? Ujú. Creo. Eso. Muy bien. Y esta segunda parte, un poco que tenés pensada del artículo, ¿por dónde Bueno, va? tengo distintas cosas. Tengo ganas de pensar un poco como una especie de la ciudad documental y la ciudad ficcional, quizás. Vamos a ver cómo lo ordeno. Porque tengo otros casos también que no pude meter en su nota, no solamente lo de Caro Diario, sino otras películas que recorren la ciudad. Hay una película muy linda que yo a veces uso en mis clases, que es una película peruano-holandesa, una directora que se llamaba Hedy Honigman. La película se llama Metal y Melancolía. Es una película que estaba filmada en Lima a comienzos de los 90. Y es muy interesante porque es una película sobre la crisis económica. Pero la película está toda filmada dentro de taxis. Son como los relatos de taxistas que van contando la crisis económica. Es muy graciosa porque están todos los trucos de los taxistas para sobrevivir, para que no los roben. Uno que les levanta la palanca de cambio, el otro que tiene los cables sueltos para que no le afanen el auto. Es muy divertida la película y al mismo tiempo es una manera muy interesante, muy sencilla, pero muy interesante, de contar un momento en la vida de una ciudad, ¿no? Es Lima en ese momento particular de crisis económica, contada desde un taxi. La directora se sienta y escucha personajes. Por supuesto, hace un buen casting, elige buenos personajes, Claro. buenos tacheros. Pero es muy sencilla la película. Y sin embargo, es muy impresionante cómo la película captura ese momento particular. Porque no es la Lima turística, no. Son relatos sobre Lima. Cada uno hace su cuento, ¿no? En ese sentido, bueno, tengo una cantidad de películas y también algunos libros que me quedaron ahí como pendientes para completar un poco el artículo. Siempre pensando en una especie de futuro librito sobre el tema. Libro ¿no? y película, digamos. Sí, la verdad que no sé. Sí, para mí se me mezclan un poco las dos cosas. Con respecto a Buenos Aires estoy convencido, creo que nos falta una película sobre Buenos Aires, pero se me da como la idea de todas las Buenos Aires posibles, ¿no? La Buenos Aires del tango y la Buenos Aires de los rapis y la Buenos Aires del reggaetón. Pero bueno, es difícil eso. Vamos a ver. Bueno, seguramente podremos seguir conversando. Cuando quieras. Muchísimas gracias por este recorrido y me parece una forma muy distinta, diferente de abordar el tema de las ciudades. Bueno. Hay muchísima literatura y muchísimo cine, vos conocés más sobre las ciudades, que las ciudades como protagonistas y da para reflexionar un montón, ¿no? Yo voy a contar un solo detalle más Sí. para cerrar. Sí. De una película, creo que se llama, también de Martín Reichman, creo que Los Guantes, no me acuerdo si Los Guantes Mágicos o Silvia Prieto, que son todos restaurantes, siempre van a comer restaurantes chinos distintos. Entonces, es genial porque ellos van a lugares y siempre ves los restaurantes chinos de los 90, cuando era furor, digamos, ¿no? Con la cascadita, todo. Y es muy genial eso porque vas viendo como restaurantes, es Buenos Aires a través de los lugares, claro, de los restaurantes chinos, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento... Raro, no de los restaurantes típicos, sino de los restaurantes chinos. Sí, en Buenos Aires. Claro. Es decir, gente comiendo... Ya se transforma en típico, ¿no? O los supermercados. En algún momento, exactamente, sí. En algún momento alguien va a hacer una arqueología de la Buenos Aires de los 90 y va a ir a esa película, a buscar cómo se comía, qué comían y cómo eran esos lugares, ¿no? En fin, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.